Tres. Muy buenas noches a todo el público magisterial del Perú y de toda Latinoamérica. El día de hoy estamos transmitiendo, como siempre, un nuevo programa a partir de las páginas del SUTE Lima, de las bases regionales de FENATE Perú. Hoy, viernes 25 de septiembre, vamos a tocar un tema muy interesante para toda la región latinoamericana, especialmente ahora en el Perú: privatización de la educación pública en el Perú. Esto se da a través de la resolución ministerial 326-2020 Minedu y las experiencias de las hermanas repúblicas de México y Bolivia. Para el día de hoy tenemos invitados a exministro de Educación del gobierno de Evo Morales, exministro de Educación de Bolivia y a expresidente de la Asamblea Constituyente. Nos referimos al doctor Roberto Aguilar Gómez, que es también docente e investigador de la UNSA. Vamos a tener también la presencia de la Dirección Política Nacional de la CENTE de Michoacán de México. Nos referimos a la profesora Mirna Santiago. Vamos a tener, muchísimas gracias, profesora Mirna. Vamos a tener también la presencia del señor José Barbín Cóndor. Él es doctor en educación y es coordinador nacional del Frente de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Todos ellos van a reflexionar acerca de la privatización de la educación en toda Latinoamérica y ahora lo que se viene en el Perú. Muchísimas gracias a todos los profesores que se están conectando a lo largo y ancho de nuestra patria. Ya son las 7:33. Vamos a darle las palabras de bienvenida a nuestro dirigente del SUTE Lima Metropolitana, al profesor Edgar Tello Montes. Profesor Edgar Tello Montes, ¿qué nos tiene que decir con respecto a la conferencia del día de hoy? ¿Qué tan importante es para los maestros del Perú y de toda Latinoamérica? Porque parece que esto se viene, ya se ha venido desde antes en Latinoamérica, pero ahora se viene con más fuerza. ¿Qué nos tiene que decir, profesor Edgar Tello? Muy buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches. Saludar acá a nuestros invitados de importante trascendencia en sus países, ¿no? Saludar acá al compañero Roberto Aguilar, ex ministro de Educación del gobierno de Evo Morales, ex presidente de la Asamblea Constituyente y catedrático en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Saludar también a la compañera Mirna Santiago, dirigente de la Dirección Política Nacional de la CENTE, de CENTE 18 de Michoacán, México, que nos acompaña el día de hoy, y también al compañero Jorge Barbín Cóndor, ¿no? Dirigente de la Federación Nacional de Personas Discapacitadas y Familiares del Perú, que también nos va a compartir el análisis de la privatización en el Perú y también compartir las experiencias, ¿no? De México, cómo han venido organizándose, preparando las luchas y cómo han frenado que el proceso de privatización no se dé en México, y esa experiencia también nos van a compartir el día de hoy la compañera, así como el compañero de Bolivia, ¿no? Cómo ha sido la lucha contra el modelo económico neoliberal antes, durante y después, que ahora también ha vuelto nuevamente a la implementación de este modelo y pretenden también volver a la privatización de la educación. Y en ese sentido creo que hay mucha información que vamos a compartir y es similar las experiencias, porque acá en el Perú pretenden también, ya aprovechando esta pandemia, que ya, si bien es cierto, venía una crisis social del modelo económico neoliberal, esta pandemia como ha generado como una cortina de humo, y aprovechando esta pandemia están desligando su gran responsabilidad que tiene el Estado peruano en la educación y entregándola ya abiertamente con una resolución ministerial 326 de fecha 14 de agosto a la empresa privada, entre comillas, aquí en el Perú, sin fines de lucro, ¿no? Y eso creo que el día de hoy vamos a aclarar, porque en el Perú no conocemos alguna empresa privada que sea sin fines de lucro. En Bolivia, en México y en otros países del mundo creo que tampoco existen. Creo que eso va a ser de gran trascendencia, esta aclaración y esas experiencias. Y saludar a todo el magisterio nacional que nos está observando y a todo el magisterio latinoamericano de las hermanas repúblicas de Bolivia, de México y todo el continente. Esperamos llegar a cubrir alguna expectativa, alguna inquietud, y algunos compañeros maestros nos pueden hacer llegar también sus preguntas a través del chat para que nuestros invitados de lujo el día de hoy puedan absolver y compartir las experiencias que vienen atravesando en sus países
para poder también aquí en el Perú seguir organizándonos y seguir defendiendo la educación pública y hacer retroceder este nuevo intento de privatizar la educación en el Perú. Y creo que en ese sentido tenemos una bonita noche con grandes invitados y vamos a generar una buena corriente de opinión en el país y dar también una trascendencia en la experiencia que nos comparten. Bienvenidos, compañeros, y damos inicio, compañero moderador. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello. Muy bien dicho, ¿no? Esta resolución ministerial 326 que entrega la administración de las escuelas públicas a empresas sin fines de lucro, ¿no? Tal como nos contaba también el compañero del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Chile, el profesor Michael Umaña, que nos decía que también el texto allá en Chile dice lo mismo, ¿no? Las escuelas privadas están a cargo de empresas sin fines de lucro, ¿no? Y todos sabemos cómo se lucra. Y acá en Perú también tenemos las universidades, están a cargo de empresas privadas sin fines de lucro. Y sabemos también los costos enormes para el pueblo de estas universidades sin fines de lucro. Entonces le vamos a dar la palabra al exministro de Educación del gobierno de Bolivia, de justamente el gobierno de Evo Morales, expresidente también de la Asamblea Constituyente, al doctor Roberto Aguilar Gómez. Muy buenas noches, doctor Roberto. Tiene usted la palabra para desarrollar la experiencia boliviana con respecto a la privatización de la educación. Muy buenas noches y un gran abrazo al SUTE Lima y a través de esta organización prestigiosa y revolucionaria, un gran saludo a todo el magisterio peruano y obviamente extendido al magisterio de América Latina. Quiero saludar al profesor Tello, que nos conocimos en las experiencias compartidas todavía en el periodo de Evo Morales con compañeros del magisterio boliviano y obviamente lo pudimos tener acá, igual que a los representantes del CNTE de México y a través de nuestra hermana y compañera Mirna, un gran saludo a todo el magisterio mexicano y de igual manera a nuestro compañero representante del sector de las personas con discapacidad y obviamente a través de él a todos los hermanos peruanos y latinoamericanos que expresan su deseo de incorporar el tema educativo en el contexto de su vida sin ninguna limitación. En el caso boliviano, es importante ubicarnos en un contexto histórico para poder comprender qué es lo que ahora, en este momento, estamos viviendo. Y lo hago muy brevemente por la solicitud de nuestro moderador, nuestro profesor Lorenzo, un gran saludo y un gran abrazo a él también. Yo quiero partir de hacer referencia, voy a ir haciendo descripciones de un documento que lo muestro solamente, pero lo voy a detallar y describir. Esta carátula lleva por título Primer Congreso Nacional sobre Educación. Se considera que es el primer congreso de educación en Bolivia, en la década de los 60, 1962 aproximadamente. Pero ¿qué es lo irónico, lo complejo y además lo clarificador de lo que antes era entendida la educación, antes de Evo Morales? Porque innegablemente hubo periodos históricos muy precisos. En la época de los 60, quien financiaba estos congresos educativos era la Embajada Americana. La embajada era la que pagaba todo el desarrollo del evento, era la que pagaba la publicidad, la organización, todos los aspectos, y de la manera más indigna respecto de nuestra condición de estados soberanos y obviamente de pueblos soberanos, de manera publicitada sacaba su publicidad de gracias, el gobierno boliviano de entonces, gracias a la Embajada Americana por haber permitido desarrollar el Congreso de la Educación, pero además decía gracias por la cena que nos brindó para la clausura. Esta imagen que estoy mostrando es la que caracterizó a
todo el proceso vinculado a los gobiernos de derecha, a los gobiernos dictatoriales, a esos gobiernos que estaban en una condición de sometimiento a los intereses, mandatos, orientaciones y directrices del imperialismo y que se expresaban en el tema educativo bajo estos aspectos. El de hacer congresos, pero no solamente en términos de lo que era su financiamiento, sino también en decirles a los gobiernos bolivianos qué es lo que tenían que plantear. Hacemos un salto histórico de la década de los 60 y entramos a la época de los 90 en Bolivia. Para 1994, después de una secuencia de golpes de Estado y dictaduras militares, se va incorporando la democracia, pero en esa democracia irrumpen los enfoques neoliberales como la característica más clara de lo que eran sus orientaciones. Para 1994 se aprueba la ley de reforma educativa, la ley 1565, que tiene una base, un sustento y una condicionalidad del Fondo Monetario, y por lo tanto, para 1994 que se aprueba esta ley, se establece el mecanismo de orientación hacia un enfoque neoliberal. Y obviamente este enfoque neoliberal fue el que fue intentando destruir no solamente el derecho a la educación, sino además destruir el sindicalismo, destruir todo lo que era una sensación y una orientación social de la educación, y comenzó a incorporar el enfoque privatizador de la educación. Nosotros teníamos, antes de la ley 1565, el Código de la Educación Boliviana, que venía de la década de los 50, pero que tenía una orientación social. Fue revertido el 94 y esto dura hasta el 2005. El año 2005 gana el hermano Evo Morales con la presencia de las organizaciones sociales y sindicales, con esa fuerza que caracterizó el proceso del gobierno que nosotros denominamos y reivindicamos como el gobierno de la revolución democrática y cultural, que esa fue la característica que le imprimió el movimiento social popular boliviano, y obviamente a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. A partir de del 2005 se comienza a transformar la educación hacia una tendencia que obviamente fue la que marcó el rumbo de la historia en los últimos 14 años. Lo primero que se planteó con Evo Morales y las organizaciones sociales y sindicales fue el de establecer de manera clara, directa, constitucionalmente, en la Constitución y en la ley educativa, en la nueva ley educativa, el carácter de la educación. La educación era caracterizada, planteada, reivindicada y defendida como un derecho social, un derecho humano, un derecho universal. Y a partir de ello, esta característica de ser un derecho comienza a articularse a las reivindicaciones históricas que tenía el pueblo boliviano y los movimientos fundamentalmente indígenas, que habían sido excluidos de una manera radical, extrema, del derecho a la educación durante décadas, durante muchos años. De ahí es que se incorpora como un principio, además del derecho a la educación, el derecho a una educación descolonizadora. Una educación que rompa con toda esa herencia colonial de discriminación, jerarquías, estructuras vinculadas a privilegios, todo este concepto que era tradicional en la época de la colonia, heredada a la época de la República, en Bolivia es transformada a partir de la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución, aprobada con más del 60%, 67%, 2/3 del pueblo boliviano, y que definió que el Estado boliviano era un Estado plurinacional y que por lo tanto todos sus componentes sociales, todas sus expresiones lingüísticas, culturales, que se traducían en reivindicación de naciones, eran reconocidas dentro del Estado boliviano. Por eso su carácter de Estado plurinacional. Y dentro de este concepto se planteó que la educación debería jugar un rol importante, descolonizar el proceso educativo, rompiendo con esas formas de privilegio o exclusión. Y junto a la descolonización se incorporó el principio de la educación intracultural, intercultural
y plurilingüe. Los sentidos comunitario, productivo, fueron base de esta concepción de la educación. Y uno de los temas, ahí dejo la parte de caracterizaciones y entro a algunos elementos importantes, fue el de excluir el tema de la privatización como una tendencia en la educación. Por eso es que en Bolivia, en el periodo de Evo Morales, teníamos una cantidad de unidades de centros educativos que más o menos comparativamente era la siguiente. 16,000 unidades educativas, fiscales, públicas y gratuitas, y 800, esa era la proporción. 16,000 fiscales, 800 privadas. La tendencia en Bolivia en todo el periodo de Evo Morales fue a reducirse la cantidad de instituciones educativos privados y a partir de ello fortalecer lo público. Y Evo Morales impulsa una política de fortalecimiento de lo público a través de volcar la inversión del Estado hacia el ámbito de la educación como el elemento primario, central, como el elemento fundamental. Por eso es que en Bolivia crece, miren ustedes la proporción, de 640 millones de dólares, nuestro presupuesto era muy pequeño, de 640 millones de dólares, que era el 2005 el presupuesto, se pasa el 2019 a cerca de 3.500 millones de dólares. De 600 a 3.000, más de 3.000. Y eso es lo que permitió que se reviertan las tendencias privatizadoras de la época neoliberal. ¿Y qué es lo que se logra? No solamente una tendencia social a no reivindicar, demandar o tratar de buscar las unidades privadas, sino además el de ejercer su derecho a exigirle al Estado que le dote de condiciones dignas a la educación, infraestructura, las condiciones laborales al maestro, las condiciones salariales, los aspectos vinculados al equipamiento y otros, fueron uno de los elementos que marcó la forma de responder a la demanda social de una educación fiscal, pero además gratuita. Se tuvo que trabajar mucho y todavía han quedado pendientes grandes tareas sobre el tema de la condición social comunitaria, la condición fiscal y gratuita de la educación. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia a partir del golpe de Estado de octubre del 2019? Ni bien se da el golpe de Estado, y ya con esto voy cerrando esta primera participación, ni bien se da el golpe de Estado, empieza un proceso de destrucción del sentido social de la educación. Y, escuchando la experiencia peruana y tomando referencia de lo que fue y es las tendencias en América Latina, lamentablemente en Bolivia también se comienza a vivir una tendencia de volver a reponer la privatización como parte de considerar a la educación como un negocio. El golpe de Estado no solamente impone muerte, no solamente impone incapacidad e ineficiencia para responder al tema de la pandemia, sino que además frente a estas situaciones tan duras, impone la destrucción de la educación. Y en el caso boliviano ha sido extremo respecto de los países del mundo. En el caso boliviano se intentó incorporar lo virtual como parte de la actividad, se intentó incorporar lo virtual como parte de lo que era una iniciativa para revertir el tema de la suspensión de clases por pandemia, pero ¿qué es lo que sucede? Que ni bien incorporan esta tendencia virtual, se desatan los negocios. Comienza nuevamente a buscarse en la educación un buen negocio para sectores privados, para sectores de la iglesia, para muchos sectores que antes habían sido frenados en este intento. Conclusión, el Decreto Supremo 4260 que incorpora la educación virtual como la tendencia en Bolivia fue obviamente la apertura a la privatización. Llegaron a extremo de firmar convenios con Google, Microsoft y otras entidades internacionales, extranjeras, empresas extranjeras, para transmitirles y trasladarles a ellas la responsabilidad de la formación de los maestros. Y este es uno de los temas más dramáticos que se está viviendo. ¿Por qué? Porque además de forzar hacia la educación virtual, el 31 de julio se clausuran las clases, se clausura la gestión educativa.
cerraron. O sea, como no pudieron los golpistas incorporar sus tendencias, estaban fracasando porque no tenían ninguna base ni noción, lo clausuran el año y definitivamente en el caso boliviano no se pasaron clases la gestión 2020. Esto se vincula a todo lo que es el fortalecimiento de una tendencia privatizadora en extremo que revierte el sentido social que se tuvo en el gobierno anterior del presidente Evo Morales. Esta sería una primera aproximación a la situación de Bolivia. Muchísimas gracias. Fue el doctor Roberto Aguilar, ex ministro de Educación de Bolivia en el periodo de Evo Morales, ¿no? Él nos estaba comentando cómo durante este periodo, pues el 95% de la educación boliviana era estatal, ¿no? Y solamente un 5% era de carácter privado. Y cómo esto se viene revirtiendo a través de decretos supremos que no dicen necesariamente privatización, como en Chile, como que no dicen privatización, como en el caso de Perú, y creo que en los demás casos de Latinoamérica, ¿no? Estos decretos supremos, resoluciones ministeriales, no dicen, no van a mencionar la palabra se privatiza, se entrega al sector privado, sino bajo otro concepto van a entregar estas escuelas, ¿no? De acá un saludo al profesor Roberto Aguilar por su disertación. También reciba un saludo el profesor Michael Umaña, que nos está enviando un saludo desde Chile, ahí lo podemos ver en la pantalla. El profesor, muy bien, vamos a continuar con esta transmisión el día de hoy y le vamos a ceder la palabra para ver la experiencia del caso mexicano. ¿Cómo es que se desarrolla esta experiencia de privatización en México? Para eso tenemos la presencia del día de hoy de Mirna Santiago, que es delegada de la Dirección Política Nacional de la CENTE 18 de Michoacán, México. Muy buenas noches, tiene usted la palabra, por favor. Buenas noches a todas las compañeras y compañeros, no solo del país peruano, sino de todo el magisterio continental. Reciban desde México un fraternal y combativo saludo. Y bueno, por cuestiones de tiempo también voy a modificar un poco lo que tenía preparado para compartir con ustedes esta tarde y voy a iniciar en el caso mexicano, la primera escalada ya fuerte de privatización de la educación, que fue en el año de 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Esto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, uno de los más oscuros gobernantes que hemos tenido en este país. Y bueno, en lo que contemplaba este acuerdo era 3 ejes principales. Uno, que era la reducción de contenidos, otro, el cofinanciamiento, y uno más, la cuestión de la relación laboral. En el caso de la reducción de contenidos, fue aquí donde inició el ir desapareciendo el área de humanidades, la lógica matemática como tal de los contenidos educativos y también desde ahí ir preparando la desaparición de lo que tenemos como niveles educativos en México, que es la educación especial, la educación artística y la educación física, como complemento de una educación integral para los niños y jóvenes de este país. Y bueno, en cuestión del cofinanciamiento, a través de los llamados consejos de participación social, que la misión era conformarlos con personas de la comunidad, llámense comerciantes, padres de familia y demás actores, para que ellos fueran los encargados de gestionar y de buscar recursos económicos para satisfacer las necesidades de las escuelas, quitándole la responsabilidad al gobierno que por constitución la tiene en letra, porque no es así en el hecho, pero finalmente para eso eran estos consejos de participación social que tenían que ver con materiales, infraestructura e incluso con personal para que fueran ellos los directamente responsables. Sí atraviesa una oposición, una lucha magisterial y quedaron prácticamente en letra, solo en los lugares donde
tenía control el charrismo sindical, llamamos nosotros al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato oficial, el sindicato blanco al servicio del gobierno, y nosotros como CENTE, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que somos la representación no legal, pero sí legítima del magisterio mexicano. Entonces, en este lapso, con esta embestida, fue en contubernio con este sindicato, y que el tercer eje en la relación laboral era justamente desaparecer el papel del sindicato de esta relación. Y aún así se transitó esa embestida y pudimos caminar con más intentos fallidos, y empezó otra etapa en México, que fue del 2000 al 2012, con gobiernos empresariales de la ultraderecha mexicana, que fue Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y en este tiempo el centro fue terminar ya no de privatizar lo que había sido en un periodo anterior, bienes y servicios. Ahora fue la cuestión de la privatización de los derechos sociales, el derecho a la educación, a la seguridad social, a la salud. ¿Y esto cómo acontece aquí? Por ejemplo, hablando en el área educativa, pero no solo a los maestros afectó, fue la modificación a la ley del ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En el 2008 reforman esta ley que incide de manera directa en las pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Esto es, a partir de entonces desaparece la jubilación como la conocíamos y se instaura vía las AFORES, vía la banca privada, la cuestión de manejar los fondos para pensión y jubilación de los trabajadores del Estado. Aquí vemos que va más allá del magisterio, pero eso fue para nosotros un parteaguas en nuestra seguridad laboral. Y bueno, de ahí pasamos al sexenio oscuro, llamamos nosotros, de Enrique Peña Nieto. Y aquí lo que vemos es que en el primer año de su mandato, en el 2013, él presenta un paquete de 13 reformas llamadas reformas estructurales, y una de estas era la reforma educativa. La reforma educativa, que en realidad era una reforma administrativa y laboral, que tenía como eje principal la evaluación punitiva, que fue lo que movilizó a una gran parte del magisterio mexicano, no solo al aglutinado en la Coordinadora Nacional, sino incluso algunos que eran base, no dirigencia, en los sindicatos charros, y que hubo una gran insurgencia en estados que habían sido controlados por el charrismo sindical y que se unieron a la lucha de la CENTE a raíz de la imposición de esta mal llamada reforma, que tenía en la evaluación la manera, el vehículo, no solo de la privatización, sino del despido. El despido que lo anunció el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, y que dice, sin ambajes, vamos en esta primera evaluación a cesar a 650,000 maestros del 1.5 millones más menos que somos el Magisterio Nacional. Entonces, aquí en esa amenaza no velada, directa, pública, fue uno de los motores más grandes para la insurrección magisterial. En esta evaluación estandarizada, y que era más bien medición completamente contrapuesta, completamente opuesta a lo que la construcción pedagógica que los maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenemos. Entonces, voy ahorita no a centrar en esto, sino a continuar un poco con los datos de esta lucha, porque es a raíz de ahí que nosotros sufrimos una serie de represión que terminó en masacres, que tenemos
una gran cantidad de compañeros caídos, de compañeras caídas, en el marco de las movilizaciones, en toda esta jornada de lucha, que prácticamente duró todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que incluso en este marco está el lamentable hecho de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que mañana, 26 de septiembre, se cumplen ya 6 años de este lamentable hecho, y que nosotros no descansaremos y que seguimos insistiendo, y desde este espacio yo aprovecho y comparto esta exigencia por la presentación con vida y por el esclarecimiento y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Y que a la fecha, aún con el cambio de gobierno, no tenemos estas cuentas claras, no tenemos esta justicia que los padres de familia de estos 43 en estos momentos fueran ya compañeros maestros, están exigiendo ellos, organizaciones sindicales, estudiantiles, la sociedad civil, incluso es un tema que le dio vuelta al mundo y que desde diferentes rincones se ha seguido durante estos 6 años exigiendo el esclarecimiento de este caso. Y bueno, aquí en este marco de la lucha de este sexenio, en el 2000, digamos, 14, 15, fue, digámoslo así, ubicándolo como un periodo de brigadeo nacional, un periodo donde las bases de la CENTE nos movilizamos por todo el país para llevar la información de qué era y en qué consistía la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque los líderes del CENTE, de los charros, llamamos nosotros, decían a sus bases, es que esta reforma no les afecta a ustedes. Ustedes son los maestros bien portados y esta reforma va dirigida a los rebeldes, a los que dejan el salón de clase, a los que se van a la lucha a la calle, o sea, a la CENTE. Incluso fue algo muy vergonzoso, de verdad, cómo el gobierno de México denostaba la labor magisterial. Había por esos tiempos un anuncio televisivo, por eso se llama el gobierno de la telecracia, porque hay ese gobierno caracterizado por incluir y por poner al frente diferentes actrices, incluida la esposa del presidente, y que todo lo manejaban a través de lo mediático, del corporativo a su servicio de las televisoras. Y ponían, por ejemplo, un anuncio de un pizarrón dividido en 2. En uno decían los maestros del CENTE, y estaban, cosa que en las escuelas públicas es difícil ver, unos niños así súper arreglados, como maquilladitos, sentaditos, todos uniformados igualitos, y a una maestra que era una actriz ahí representando el papel y diciendo, estos son los verdaderos maestros. Y del otro lado, una movilización de la CENTE y ponían, estos no son maestros, ¿no? Entonces esa campaña la levantaban porque nuestra lucha iba cobrando fuerza, ya que no éramos solo nosotros los afectados, los castigados con el paquete de reformas, porque era la reforma energética, la reforma a la ley federal del trabajo, era la reforma, bueno, atravesaban a todos los sectores del país y había ya una inconformidad creciente, pero de manera organizada era la lucha de la CENTE la que cruzaba el país y que incluso tuvo una resonancia internacional, pues justo por la represión tan cruel, tan brutal que sufrimos, pero nosotros con toda la dignidad de organización atravesamos estos 6 años en los que hubo un periodo que fue el 2016 y que podríamos ubicar como la cúspide de esta gran lucha, con una huelga de 124 días, una huelga que iniciamos el 15 de mayo del 2016 y que fue en realidad lo que frenó esta mal llamada reforma educativa.
con los costos que les he descrito y que no doy detalles en cuestión de no omitir alguno de nuestras y nuestros compañeros caídos, pero que desgraciadamente este hecho lo marcó. Y bueno, en cuestión decimos nosotros que detuvimos la mal llamada reforma, porque sí tuvimos cesados. Tuvimos 685 compañeros cesados de la CENTE, o sea, nuestros compañeros, por resistirse, por oponerse a la evaluación punitiva, que les llegó su notificación, que incluso estuvieron dejando no por una vía oficial, sino con el vecino, con el señor de la tienda de la esquina, con algún familiar, o sea, de una manera realmente ilegal, cómo se entregaban las notificaciones para asistir a la evaluación, y que de esos 685, nada comparado el número con los 650,000 anunciados que iban a despedir. Entonces, atravesamos incluso toda esta etapa con un gran apoyo popular, con un gran apoyo en muestras de todo tipo, en movilizaciones, en nuestra huelga en apoyo con víveres, con presencia de otros sindicatos, de campesinos, de estudiantes, de amas de casa, de incluso colonias que se organizaban y que con todo y niños iban a darnos el apoyo, el saludo al plantón que manteníamos. Para ese entonces, en la Ciudadela, se llama una plaza de acá de la Ciudad de México. Esto después de que en el 2013 fuéramos expulsados de la manera más violenta hasta entonces del Zócalo capitalino, que es el corazón político del país. Teníamos ahí originalmente el plantón, pero con tanquetas, ahora sí que con máquinas utilizadas para derribar edificios, con esas nos fueron a sacar del Zócalo. Fue realmente impresionante el despliegue que utilizaron, pero nosotros nos movimos, nos estuvimos moviendo, pero durante 6 años mantuvimos una movilización permanente. Ahora, digamos que en ese tiempo de nuestra huelga tuvimos atención, sí, por parte del gobierno federal, atención, más no respuesta, más no solución a ninguna de nuestras demandas. Sin embargo, como repito, la evaluación prácticamente se detuvo y no pudieron concretarla. Fue muy grande, muy fuerte esta lucha, y de ahí justamente es un elemento central, un elemento importante para el relevo en la presidencia de la República, para que hubiera un cambio ahora sí que como venían rotándose entre la derecha y la ultraderecha en este país, y fue que pudo llegar el actual presidente de México. Fue un piso grande el que la CENTE puso ahí. Sin embargo, y desgraciadamente, no todo para el sector educativo es bueno con este cambio de gobierno. ¿Y por qué lo digo así? Tenemos con el gobierno federal, con el propio presidente de la República, una serie de mesas de trabajo que hasta ahorita nos han permitido, por ejemplo, la reinstalación de la mayoría de nuestros compañeros cesados. Tenemos algunos pendientes aún. Estamos organizados en 7 mesas de trabajo que tienen que ver con un eje transversal, que es el reparar, el resarcir los daños ocasionados por la mal llamada reforma educativa. Sin embargo, no lo hemos completado. Estamos en este proceso, pero lamentablemente lo que teníamos en la reforma, en la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, como la ley del servicio profesional docente, que era como, digámoslo así, el instructivo para el despido, en todos los sentidos, no solo con la evaluación, por faltas acumuladas de 3 en un mes, era motivo de cese, y bueno, otra serie de sanciones. ¿Qué era eso? Era como un glosario de despido para los profesores, para los trabajadores de la educación. Y ahora nos lo cambian por lo que llaman ellos USICAM, que es la unidad del sistema
para la carrera de las maestras y los maestros, que en esencia es exactamente lo mismo que tenía la mal llamada reforma educativa, y que lo único que cambia es la evaluación, porque ahora no hay una evaluación para la permanencia. Sin embargo, hay una evaluación para el ingreso, y ya no es como lo fue, digamos, desde tiempos de Lázaro Cárdenas, en el periodo del 34 al 40, a los 40, donde tuvo un auge incluso en ampliar la matrícula y la atención hacia, sobre todo las zonas rurales, pero también desde la formación de maestros. En ese tiempo se instalaron mínimamente una escuela normal rural. Las normales son las escuelas públicas, dependientes del gobierno, formadoras de maestros. Y las normales rurales, en ese tiempo se instaló mínimamente una por estado, además de las otras que no estaban tan enfocadas como esto, con el centro en la educación en las áreas rurales. Y aquí vemos otro eje privatizador que tiene que ver con el ingreso, porque lo abren a cualquier profesión y sobre todo a los oponentes que vienen de las escuelas privadas. Ya no se respeta el origen y el salir de una escuela normal para poder tener un espacio en cualquiera de las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Entonces, incluso en la cuestión de la promoción, centran el poder actualizarte, el poder tener tu maestría, tu doctorado, tu posgrado, o lo que en su momento cada docente va transitando, en las universidades privadas, que son las realmente encargadas, y es un negocio millonario. Por ejemplo, un gran ejemplo que parece ser en toda América, es la Universidad Santander. Y ahí están centrados, al menos acá en México, y es un ejemplo, porque hay muchas más, pero todas privadas, para ofertar, para poder estar llevando a cabo lo que son las maestrías, los doctorados, todo lo que va después del perfil de egreso, que es licenciatura, para ejercer la profesión docente. Y entonces no nos ha cambiado en una cuestión medular. Podría tal vez hacer más especificaciones, pero se puede resumir en que es la misma reforma educativa, quitando solo, como lo repito, la cuestión de la evaluación para la permanencia. Y aún así está un tanto condicionada a estar participando en este tipo de, parece ser un círculo que sin salida, que es la actualización vía los entes privados. Entonces, lamentablemente, no podríamos decir que tenemos una condición como nosotros podríamos resumir en la aspiración y la lucha por mantener la gratuidad y el carácter de público de la educación como un derecho social, como un derecho humano, como un derecho universal, como el derecho inalienable de todos los seres en este planeta a la educación. Pero a una educación que nosotros decimos integral, pluricultural, una educación que tenga en esa integralidad no el designio, ni el corte, ni el mandato neoliberal, empresarial, ni mercantil, porque no deja de ser la educación vista desde los neoliberales, ese botín que se están disputando pues en todo el mundo, ¿no? Pero nosotros vemos esta embestida como que muy al parejo, escuchar la experiencia peruana, chilena, brasileña, la ubicamos tal cual a nuestra. Vamos unos más adelante en esto, otros vamos retrasándolo un poco con la lucha organizada, pero finalmente vamos todos en esta línea. Entonces, pues el resaltar
que la lucha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en México continúa, que el espacio que tenemos ahora de interlocución no es como algo, como si fuera una cuestión de bondad, es algo ganado a pulso, con una jornada de 6 años consecutivos de lucha imparable. Lo que tenemos ahora es fruto de eso, es fruto de la importancia que tuvo en este país la lucha magisterial, y que, repito, desgraciadamente no está un cambio sustancial, ni en la educación, ni en otros sectores. Pero pues esta lucha continúa, y compañeros, nosotros decimos que unidos y organizados venceremos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Fue parte de la Dirección Política Nacional de la CENTE 18 de Michoacán, México, la profesora Mirna Santiago. Ya nos ha explicado un poco el desarrollo de la privatización en México, ¿no? Parece que es una receta que se repite en cada uno de nuestros países, es por lo que estamos viendo, ¿no? En todos los casos, caso Chile, caso Bolivia, Panamá, caso México, lo que primero trata de hacer el gobierno es difamar al magisterio, ¿no? Difamar, la educación está mal por culpa de estos profesores, ¿no es cierto? Y entonces bajo ese perfil, bajo esa idea, entonces lo mejor es que lo administre la entidad privada. Esa es la idea. O sea, si bajo los profesores de la educación pública está mala educación, entonces la educación privada es la solución. También tenemos como invitado al doctor Jorge Balbín Cóndor. Él es doctor en educación y coordinador nacional del Frente de Personas con Discapacidad y sus familiares. Le vamos a dar la palabra para que desde su perspectiva nos hable acerca de esta resolución 326 y cómo afecta a las familias, cómo afecta en realidad y cómo afectaría, porque todavía ya salió la resolución, pero parece todavía no hay la aplicación en sí misma, y si estamos esperando con estos meses de repente se desarrolle eso. Doctor Jorge Balbín, tiene usted la palabra. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los expositores y al público asistente. Bien, primero que entiendo, yo tengo una discapacidad visual y quiero que me apoyen con las transparencias. He elaborado 6 transparencias y quisiera que pongan la primera, los antecedentes. Es importante conocer que todas estas políticas de privatización, ¿dónde nacieron? ¿Cuándo se originaron? El primer antecedente lo tenemos en el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods se desarrolló del 1 al 22 de julio de 1944. Primero al 22 de julio de 1944. ¿Por qué resalto la fecha? Porque en ese momento se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. Entonces, en el acuerdo de Bretton Woods se reunieron 44 países más industrializados de ese entonces. La mayoría en guerra, economías destrozadas, como consecuencia justamente de la acción bélica, ¿no? ¿Qué se propusieron ellos? ¿Cómo reconstruimos Europa? Es decir, los países industrializados, en este acuerdo, justamente se pusieron a evaluar qué hacer para reconstruir la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Qué logró Estados Unidos? Poner a partir de 1944 el dólar americano como la moneda internacional, como el medio de pago válido a nivel internacional. ¿Por qué? 1, porque fue ganador de la guerra. 2, porque Estados Unidos en plena guerra comenzó a prestar a todos los países beligerantes. Es decir, Estados Unidos se convirtió en el principal acreedor de Europa. 3, porque como la guerra se desarrolló en Europa, el territorio americano y su aparato productivo no sufrió mayor daño. 4, lo fundamental, que poseían la bomba atómica, se convirtieron en la primera potencia militar mundial. Por eso que impusieron su moneda. 2,
crearon esto en este acuerdo de Bretton Woods, crearon lo que ahora es el Banco Mundial. Primero se llamó Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, y crearon el Fondo Monetario Internacional. Ojo con esto. Es decir, entonces, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son dos organizaciones que fueron creadas por los países en desarrollo. Evidentemente, sus orientaciones, sus objetivos están en función a cómo mejorar la situación de los países desarrollados. Muy bien, ¿qué buscaron aplicar a partir de 1944? Lo que se llama la liberalización del comercio internacional. La apertura justamente de los mercados para que sus industrias puedan ir a todo el mundo a desarrollar su política de privatización, de liberalización. Segunda, por favor. El segundo antecedente importante que debemos conocer es lo que se llama el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, 1989, desarrollado por el economista inglés John Williamson. El Consenso de Washington estuvo impulsado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo, la Reserva de los Estados Unidos. Es decir, que reunieron los países, presentaron sus propuestas los países desarrollados, pero con una variante ahora. Eran medidas para los países en vía de desarrollo. Es decir, los países desarrollados dijeron a partir de 1989 qué es lo que deberían hacer los países, llámese Perú, México, Bolivia y todos los países en vía de desarrollo a nivel de las políticas económicas. Entonces, una política económica es la intervención del Estado en la economía. La política económica tiene tres componentes. La política monetaria, que promueve la inversión a través del ahorro. Ahí dijeron que el ahorro interno de cada país no es suficiente, tienen que buscar el ahorro externo, es decir, endeudarnos para poder financiar nuestras inversiones. La segunda política es la política fiscal. O sea, la política fiscal busca que el gasto público sea financiado por la tributación de los países. ¿Qué dijeron ahí? Ajuste, disciplina fiscal. No hay que gastar más de lo que se tiene por recaudación. No pensando en el Perú, o en México, o en Chile, o en Bolivia, pensando que debíamos, con ese monto ahorrado, entre comillas, teníamos fondos para pagar la deuda externa que habíamos adquirido. En tercer lugar, la política de comercio exterior. Implica que los países con el monto de las exportaciones que realizan deben financiar las importaciones que realizan. Es decir, tener un superávit. ¿Qué pasa? La política de liberalización, de privatización, permanentemente tenemos balanzas comerciales desfavorables. Es decir, compramos más de lo que vendemos, y para comprar más de lo que vendemos tenemos que pedir crédito. Y al pedir crédito tenemos que tener un endeudamiento permanente de la deuda externa. Ese es un elemento importantísimo del Consenso de Washington, que es aplicado a partir de 1989 en todos los países de América Latina, y tiene tres componentes. Primero, valoraron el diagnóstico de las causas de la crisis de América Latina. Primer punto. Segundo punto, dijeron, ¿cómo hacemos para plantear medidas de estabilización económica? Privatizaciones, liberalizaciones, regulación de la economía, en fin. El tercer punto que está vigente en los próximos años es que también plantearon medidas de, digamos, cómo hacer reformas estructurales. Ojo con esto, reformas estructurales, es decir, reformas en la estructura de los países a mediano y largo plazo. ¿Quién fue el representante de estas políticas en nuestro país? El presidente Fujimori. ¿Cuál es la prueba? El decreto legislativo 882, que fue promulgado el 8 de noviembre de 1996. ¿Qué dice en su considerando? Dice, las medidas de acción educativa pública deben ser complementadas con las inversiones del sector privado. Ahí nace abiertamente la política de privatización. Ya existía, pero a partir de ahí se convierte ya en una política pública nacional en todo el país. Siguiente, por favor. En ese marco debemos entender la actual resolución ministerial 326-2020 minero, dado el 14 de agosto del 2020, de este año, en plena pandemia. Ojo con esto. ¿Cómo
Mientras que la población están asustados, encerrados, desempleados, empobrecidos, como el gobierno del presidente Vizcarra saca esta resolución ministerial. Dice normas técnicas para promover convenios para la gestión de las instituciones públicas básicas por entidades sin fines de lucro. Ustedes deben saber que el actual ministro de Educación, Martín, el ministro de Educación, sociólogo. El viceministro de Gestión Institucional es un bachiller en Economía con maestría en Administración Pública Internacional. Y lo más grave para mí, la actual viceministra de Gestión Pedagógica es una licenciada en Antropología. Es decir, el mando del sistema educativo del país está en manos no de los maestros, no de los doctores en educación, ¿no? Profesionales muy bien pueden estar en otras áreas, ¿no es cierto? Bueno, dice esta resolución ministerial. La resolución ministerial habilita entidades privadas, nacionales y extranjeras. Y ojo con esto, entidades gubernamentales extranjeras. Es decir, pueden invertir en el Perú empresas de otros países e inclusive de gobiernos de otros países. ¿Qué se busca con esto? Esto de la suscripción de este convenio con entidades sin fines de lucro, se busca de alguna manera encubrir la política de privatización en marcha en nuestro país. Que los que somos educadores sabemos que cuando entra una entidad sin fines de lucro, hace lo primero, a los alumnos, los padres de familia, les pide trabajo gratuito, colaboración. Segundo, le van a pedir donaciones. Tercero, esas donaciones, la experiencia y la privacidad de la realidad, esas donaciones se convierten en pensiones, entran en un proceso de privatización de la educación que nos parece algo gravísimo. Entonces, eso es lo importante. Ahora, en el marco internacional, está violando el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 26 de esta declaración del 10 de diciembre de 1948? Dice que la educación elemental debe ser gratuita y obligatoria. La educación elemental, es decir, la educación inicial, primaria, secundaria, debe ser pública en el aspecto elemental. Eso me parece está violando ese artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Pero también en el marco constitucional, la actual Constitución, por ejemplo, dice en su artículo 16, el artículo 16 de la actual Constitución, está violando la Constitución, dice claramente que nadie puede ser impedido de recibir educación por motivo económico o por situación de alguna alteración mental o física. Es decir, nadie está impedido de recibir una educación por una situación económica. Artículo 16. ¿Qué dice el artículo 17? Dice que la educación inicial, primaria y secundaria, es decir, la educación elemental, es pública, es gratuita y obligatoria. Mandato de la Constitución. ¿Y qué dice la cuarta disposición final transitoria de la misma Constitución? Dice algo, está publicado ahí, lo podemos leer. Dice, el tema de derechos, y la educación es un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental, no es una mercancía. La educación como derecho debe ser interpretado en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados vigentes ratificados por el gobierno peruano en este caso. Eso que nosotros decimos, convocamos a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, a la sociedad en general. Yo, por ejemplo, tengo el grado de doctor en educación, soy producto de la educación pública. Si no hubiera educación pública en mi época, yo no podría haber estudiado, no me podría haber profesionalizado. Ese peligro corren nuestros hijos, nuestros nietos, de no poder hacerlo. Entonces, frente a esto, lo que nosotros pedimos es la inmediata derogación
se derogue esta resolución ministerial 326-2020 minero para atentar contra la soberanía nacional, además porque está perjudicando, está impidiendo el derecho fundamental del pueblo peruano a la educación. Esta es la primera parte que quería participar. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge Balbín. Él es representante, pues, de un grupo de la Coordinadora Nacional del Frente de Personas con Discapacidad. Muy bien, hemos escuchado, pues, la ponencia de los diferentes participantes el día de hoy en esta conferencia internacional ya que se está desarrollando a través de las páginas del Facebook del Sutelima. Y hemos visto, pues, que, como les decía hace un momento, ¿no? Es una receta que se repite constantemente en cada país, ¿no? Y ahora en el Perú tenemos esta privatización encubierta en entregar la administración de las escuelas públicas a entidades sin fines de lucro. Y el doctor Jorge Balbín nos acaba de explicar claramente cómo afecta a nuestros derechos más elementales, ¿no? El derecho que está en la Constitución, en los derechos humanos, que han sido, pues, expuestos, y sin embargo, ¿no? El Estado, a través del gobierno, simplemente lo aplica, ¿no? Violando todos nuestros derechos. Muy bien, vamos a continuar con esta exposición el día de hoy. Vamos a darle la palabra nuevamente al doctor Roberto Aguilar. Él ha sido ministro de Educación del gobierno de Evo Morales y también ha sido expresidente de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Doctor Roberto Aguilar, tiene usted la palabra para poder, pues, hablarnos, ¿no? Con respecto a lo que he escuchado a los compañeros de Bolivia, de Perú, y bueno, explicarnos un poquito más acerca del camino de la privatización educativa en Latinoamérica. Muchas gracias. De hecho, es uno de los temas que coincidimos en cada uno de nuestros países de América Latina, el que las tendencias privatizadoras son parte de las políticas que se vinculan a estos enfoques antipatria, enfoques neoliberales, enfoques surgidos, como decía el profesor Balbín, desde el consenso de Washington, y que obviamente fue la lucha tenaz por los sectores más reaccionarios y conservadores de cada uno de nuestros países para impulsar políticas que respondan a los intereses del gran capital, a los intereses de los sectores privados que responden a ese gran capital y en última instancia que responden a los intereses de los organismos impulsados, fortalecidos, mantenidos por el imperialismo y que obviamente se traducen en los intereses más mezquinos de ese imperialismo. Por eso es que, por ejemplo, en Bolivia, en este último tiempo, en estos últimos meses, el tema de las características que han ido asumiendo las políticas, y en realidad hay que ser muy francos, y no solamente por un tema de hacer una crítica política al actual gobierno. O sea, no ha habido políticas educativas, esa es la característica en el caso boliviano. Y una de las características de este accionar del gobierno actual, de la señora Áñez y su ministro Cárdenas, es el de trasladar todas las responsabilidades de el Ministerio de Educación y las responsabilidades del propio Estado hacia el sector privado. Esa ha sido la tendencia en los últimos meses. Primero, una inacción. En el mes de marzo se declara la suspensión de actividades. No hay ninguna actividad hasta el mes de junio. Y esto obviamente nos hizo perder un tiempo valiosísimo para poder responder de una manera, por lo menos intentar responder de una manera adecuada a lo que era la situación del contexto de la crisis sanitaria que vivía todos nuestros países. Hemos estado haciendo seguimiento a las experiencias en cada uno, en el Perú, en Chile. Hay un gran abrazo a nuestro
querido compañero de la Secretaría Nacional de Trabajadores de la Educación, Michael Umaña, con quien también hemos estado dialogando y conversando. Un gran saludo a todos los compañeros de Chile. Veíamos que uno de los temas que caracterizó fue que, mal que bien, se plantearon intentos de responder al tema de la pandemia. Lo que en Bolivia se planteó, obviamente, fue la inacción absoluta. Y sobre la base de eso, el de ceder a los intereses del sector privado de la educación, los colegios privados, 800 colegios privados, que fueron beneficiados por un decreto supremo y que fue presentado de la manera más torpe y además de la manera más cínica. Ustedes van a encontrar en este documento, los que puedan o quieran hacerle seguimiento, que el primero y el segundo artículo establecen definiciones incluso ridículas, cuando para sustentar la educación en tiempos de pandemia comienzan a hacer la definición de las modalidades de atención y entran a planos como, por ejemplo, 4 modalidades de atención: la presencial, la semipresencial, la distancia y la virtual. Y en la definición de un decreto supremo de gabinete incorporan la definición de que educación presencial es la que tiene, es la que se lleva adelante con la presencia de los alumnos. Estos aspectos presentados a los trabajadores de la educación, a los maestros y maestras, a los padres y madres de familia, a los propios estudiantes, a la sociedad en general, presentados 3 meses después, resultaron ridículos. Y realmente, en el fondo, no es un tema de solamente incapacidad, sino además es un tema de intencionalidad, de generar situaciones de desestructuración del sistema educativo público fiscal, que el Estado no tenga ningún elemento de responsabilidad y trasladar esto, como lo hemos visto en nuestros países hermanos, tanto en Perú como en México y Chile y en otros más, es el de trasladarle al sector privado el interés. Nosotros hemos estado trabajando hace mucho tiempo el contexto de lo que eran las tendencias mundiales a la privatización. Y lo que se veía era que desde el propio Foro Mundial de la Educación se había planteado un contexto de generar en la educación la nueva beta de negocios y la nueva beca, no solamente de privatización, sino el de caer en los elementos más directos de hacer de la educación un negocio. Cuando en el Foro Mundial de la Educación se planteó el contexto de iniciar los discursos en una formalidad que hay que deducirla de la intencionalidad, cuando habla obviamente la directora general de la UNESCO, que era obvio porque era la entidad de Naciones Unidas que estaba presidiendo el evento, y después de ella o antes de ella habla el presidente del Banco Mundial. Y obviamente es el presidente del Banco Mundial el que le da el tono económico y abre los discursos hacia lo que son las tendencias de hacer de un muy buen negocio el ámbito de la educación. Y ahí es donde se comienzan a plantear que los nuevos elementos de financiamiento de la educación iban a venir por la vía de, primero decía, de la Alianza Mundial por la Educación, y después se especificó que iban a ser por el Banco Mundial. El Banco Mundial, financiador mundial de la educación y obviamente prestamista primario de los estados para impulsar políticas de educación. Pero ahí viene el tema. El Banco Mundial comenzó a generar a nivel de la UNESCO un mecanismo de decir, necesitamos, como cualquier otro banco, garantías para hacer inversiones en los países. Para prestar dinero para la educación, necesitamos una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Que hagan evaluación. Tienen que hacer evaluación. Y esa evaluación no puede ser cualquier evaluación. Tenemos que tener la garantía que sea una evaluación de calidad. Y, perfecto, entonces, ¿van a hacer ustedes la evaluación de calidad? No, nosotros no, la va a hacer el Organismo Mundial de Economía, el OCDE, el OCDE. Este organismo mundial es el que hace el PISA, y obviamente sobre la base de PISA, el Banco Mundial tiene posibilidades de garantizarse sobre el manejo mismo de lo que serían sus recursos. Miren cómo se va abriendo el negocio mundial.
ya estaba viniendo la tendencia. Y obviamente le estaban enmascarando con sistemas estandarizados de evaluación, el PISA como elemento central, y ahí obviamente venía el Banco Mundial respaldándose en su proceso este. Pero dentro de esa tendencia que venía a pasos rápidos, pero obviamente enmascarados, disfrazados, sujetos a elementos que eran característicos en el mundo de la educación, como el tema de la evaluación, etcétera, es donde irrumpe el contexto de la tendencia privatizadora en épocas de pandemia. Y en esta época es donde los negocios ya no solamente están disfrazados en tendencias de evaluación, sino que ahora lo van trasladando el componente bajo las formas de hay que tener plataformas para hacer educación virtual, hay que tener gente especializada en plataformas para educación virtual, hay que tener formación en educación virtual. Y sobre estos elementos que se van presentando como nuevos, así como en el ámbito de la salud, las farmacéuticas y muchos rubros vinculados a los medicamentos, se han hecho los más grandes negocios a costa de la esperanza de vida de la población. En el ámbito de la educación también han comenzado a irrumpir. Un padre de familia que no tenía cómo responder con rapidez a lo que el Estado no hacía nada, comenzó a contratar profesores privados, institutos privados, y obviamente su propia unidad educativa privada le comenzaba a hacer ofertas. Yo te puedo brindar una educación complementaria a lo que no te está sirviendo la que el Estado está brindando. Y viene el negocio. Esto es lo que en Bolivia se ha presentado como un elemento muy característico. Y obviamente esa es parte de lo que está aconteciendo en el mundo. En Bolivia, como les digo, el tema se multiplicó en su impacto, porque además de no haber hecho nada para intentar resolver el tema de la educación, además de no haber escuchado a los maestros que presentaron sus planes para dialogar, para discutir, para evaluar y presentar alternativas, además de no tomar en cuenta para nada lo que podría ser el sector social como el que vivía y sufría los efectos de la ausencia de la educación, vino obviamente el componente de incentivar de la manera más torpe y directa el contexto de la educación privada. Este decreto supremo que les decía, además de entrar a las definiciones en la primera parte, en la segunda les dice, educación virtual va a tener todas estas condiciones y le pone las condiciones. Y educación a distancia, que era la que se iba a impulsar en el ámbito fiscal, porque era la experiencia histórica que se tenía a través del tema radiofónico en alfabetización y otros, lo que hace y les dice es, hagan ustedes lo que puedan en cada centro educativo, en cada distrito. Es decir, no les da ningún apoyo. Y termina el decreto supremo estableciendo en el último artículo, y con esto concluyo, de la manera más directa el tema de el Ministerio de Economía no brindará ningún presupuesto adicional. Conclusión, educación fiscal, hagan lo que puedan, hagan lo que quieran, pero además el de no les vamos a dar recurso, así que comiencen a pensar que el tema va por la vía privada. Este es el golpe más duro, clausurada la gestión en Bolivia. Estamos, miren, ni un mes de clases no hemos pasado, no se pasó nada, y obviamente el impacto siempre va hacia los más pobres. El impacto va siempre hacia los sectores más alejados. El impacto siempre va hacia los sectores más vulnerables. Y ahí es donde obviamente se ha recuperado dentro de la visión neoliberal, dentro de la visión más conservadora, reaccionaria y colonial, el tema de la discriminación por la vía de la exclusión de sectores que no pueden pagar un celular o una computadora, de la exclusión de aquellos sectores que fueron obviamente históricamente excluidos. Ahora los excluyen por la vía de la no implementación de políticas educativas. Esa es la tendencia que en los últimos tiempos se ha dado como parte de la privatización más dura, más brutal que se ha tenido en los últimos tiempos en el contexto boliviano. Contrasta radicalmente de lo que se hizo en el periodo del presidente Evo Morales, porque obviamente ahí el magisterio participaba, el magisterio exigía, el magisterio luchaba, como siempre históricamente lo ha hecho, pero las respuestas del Estado eran las que tenían que darse con rapidez. Si yo no respondía con rapidez a una demanda del magisterio, había una garantía.
era que Evo Morales, nuestro presidente, llamaba por teléfono y decía: ministro, ¿qué te pasa? ¿Por qué no respondes al magisterio? Aquí estamos por las organizaciones sociales. Estamos como gobierno del pueblo, no como gobierno contra el pueblo. Y obviamente esto se ha revertido, ha cambiado al otro polo, y los maestros están en el mismo contexto de, en una etapa han sido reprimidos duramente, y en otra etapa están dejados a un lado y obviamente desinteresados el Estado de escucharlos. Muchísimas gracias. Fue el doctor Roberto Aguilar Gómez. Él es docente investigador de la UNSA. También ha sido ministro de Educación del gobierno de Evo Morales y expresidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia. Pues estamos escuchando de primera mano qué es lo que pasa con esta carrera de privatización en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos escuchando al doctor Roberto Aguilar, exministro de Educación, a la profesora Mirna Santiago, ¿no? Que es de la CENTE de Michoacán, y cómo han luchado los maestros, ¿no? En todas las diversas regiones, cómo hemos luchado nosotros mismos acá en el Perú en el año 2017. ¿Y qué se viene para este nuevo año? ¿No vamos a esperar a que se privatice, en verdad? Vamos a esperar a lo último, como nos viene contando la compañera Mirna, que han tenido que salir a luchar, han perdido compañeros, ha habido desaparecidos, muertos, para poder recuperar sus derechos, y que no lo han recuperado en su totalidad. O sea, los compañeros en el Perú, los profesores, tenemos que pensar que no debemos dejar de pasar el tiempo, ¿no? Que este es una buena oportunidad ya para prepararnos, para organizarnos, para salir a luchar en contra de esta resolución ministerial 326. Le vamos a dar la palabra a la compañera Mirna Santiago para que redondee la idea que nos estaba contando acerca de su experiencia en México. Muchas gracias, profesora. Tiene la palabra. Sí, gracias nuevamente. Y bueno, miren, un tanto nos enfocamos a veces en la cuestión de la crítica, de un tanto el recuento de los daños de las políticas neoliberales en nuestros países. Sin embargo, dejamos a veces un poco la propuesta, y creemos firmemente en la coordinadora que más allá de la crítica, acompañado de esta, pero en estos momentos, delante de esta, debe haber propuesta. Una propuesta, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, justo en estos tiempos donde estamos viendo que ante la pandemia están queriendo dejar ya como algo institucionalizado el uso de la tecnología, de las clases virtuales, de la sustitución de los profesores, de las profesoras por un aparato. Y nosotros, como magisterio, debemos dejar en claro que es una herramienta, sí, una herramienta que podemos incluso seguir utilizando después de la pandemia, pero no como sustitución del profesor y no como una exigencia para que las familias más desprotegidas, que tienen aún más dificultad incluso de llevar el sustento diario a casa, tengan que comprar o tengan que estar haciendo más ricos a los ricos, comprando aparatos, pagando internet, pagando espacios donde puedan sus hijos tener atención, los que pueden. Y los que no, quedándose completamente fuera en estos tiempos que al menos acá en México, la suspensión de clases lleva desde marzo, y que no estamos diciendo que vamos a volver. Nosotros decimos, primero es la vida. El ciclo escolar se recupera, pero la vida no. La vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, no. Entonces, ante esto, ¿qué proponemos? De tiempo antes, veníamos caminando una propuesta de una articulación continental, de una articulación del magisterio continental, pero con ciertos puntos que no permitan que esta lucha caiga a una cuestión institucional más, porque hay bastantes espacios de organización o de supuesta organización donde ¿a quiénes vemos ahí? Vemos a los representantes de los sindicatos al servicio del gobierno. O sea, no vemos al magisterio en lucha, no vemos a organizaciones que sin ser sindicatos tienen un trabajo en el área educativa también. Vemos que están lo que existe, trabajando desde ONGs, desde incluso
personas, no necesitamos una organización de personas, necesitamos una organización continental de sindicatos y de organizaciones de base, con base, y no es una cuestión que a título personal, porque soy importante, voy a ir a firmar, o que por la vía de quienes están al servicio de los gobiernos puedan estar incluso desviando una lucha que ni aún inicia. Nosotros creemos que en esta articulación un eje que también podemos ubicar como transversal es la descolonización del pensamiento, la descolonización de la educación y obviamente la defensa de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria en todos y cada uno de nuestros países. Y un eje de lucha aquí es justamente lo que incluso por recomendación de la UNESCO, la aplicación del 12% del Producto Interno Bruto de nuestros países para la educación, en ninguno se observa. Y vemos que ese atraso en la cuestión de la condición de los espacios educativos, pues tiene que ver directamente con esto. Y si vamos más allá, pues obviamente vemos la condición de los trabajadores de la educación, con salarios que a duras penas nos permiten transitar las necesidades básicas y poder incluso ver un poco hacia el futuro en cuestión de la jubilación y la pensión tan limitada, y que también esa parte se había de mejorar, se había de solventar con la aplicación de la cantidad del Producto Interno Bruto para educación, tal cual es la recomendación. Y bueno, estamos viendo justo diferentes esfuerzos de crear espacios de lucha continental, pero con estas características que ya las hemos visto en lo que existe y no es lo que responde a la necesidad real de las y los trabajadores de la educación del continente. Entonces, nosotros creemos que esa unidad nos podría dar una fuerza mayor para enfrentar la embestida que va a arreciar. Nosotros, ya lo comentaba, aún con el cambio de gobierno no tenemos todas con nosotros. Estamos justamente en puertas de tener ya la posibilidad de asambleas presenciales, aunque con pocas personas, pero poder estar diseñando una parte de ya retomar tal vez nuestras vías de lucha, justo porque ustedes saben que acá en México, en este marco de la pandemia, fueron contratadas las televisoras para supuestamente llevar la atención a las niñas y los niños de este país, pero pues nosotros lo que vemos es un negocio de empresarios. No podemos dejar esto de lado y decimos que así como está la expectativa de que la pandemia no tiene fecha de término y que incluso debemos adaptarnos a vivir un buen rato con esto, nosotros no podemos quedarnos como dormidos en este tiempo esperando a que las cosas pasen, sino debemos organizarnos, y nosotros dejamos este planteamiento de la organización continental que, repito, ya tiene algún tiempo intentando consolidar ese espacio, pero creo que ahora reviste todavía mayor importancia. Y decimos también que esa organización, antes teníamos expectativas de cobertura de países que eran como un faro en América, como lo era Bolivia. Esperamos que en las próximas elecciones vuelva a brillar esa luz y vuelva a ser el faro para no solo el magisterio democrático, sino para las luchas por los derechos elementales, universales de la población en los diferentes países, en todo nuestro continente, y que creemos que si logramos esta articulación de todas y todos, vamos a tener una gran fuerza, vamos a poder enfrentar de una manera más firme, más amplia, todas las embestidas privatizadoras de las que estamos siendo
siendo parte, siendo sujetos, y que además, más allá de pensar solo en el magisterio o en el derecho laboral o en lo que para nosotros implica, es la amplitud de esta lucha. O sea, es la defensa de nuestros niños, de nuestras niñas, de su futuro, de los jóvenes, y que no queremos más títulos colgados en la pared sin espacios de trabajo, que no queremos más universidades privadas creando competencia, creando desigualdad y dejando sin lo elemental para sobrevivir, porque hay que pagar la colegiatura, porque hay que pagar el espacio para poder tener un trabajo, y que en nuestras manos, como trabajadores de la educación, tenemos esta responsabilidad histórica, y que, bueno, dejamos aquí planteada esa propuesta. Ojalá podamos tener los espacios donde conversemos, donde podamos organizarnos y hacer realidad esta necesidad tan grande de este espacio de lucha continental. Pues gracias a todas y todos, y esperamos que no sea la última vez que tengamos este tema de conversación, y les agradecemos la invitación y reitero el fraterno, solidario y combativo saludo de la CENTE de México. Gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a la profesora Mirna Santiago. Ella es parte de la Dirección Política Nacional de la CENTE 18 de Michoacán, México, y justo está respondiendo una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué propuestas tenemos para resolver esta problemática, esta arremetida? Porque nos dice también la profesora Mirna que la arremetida viene, ¿no? Y viene con fuerza en estos nuevos años. O sea, no es una cuestión de intento nada más, porque en el momento que lo puedan plantear ellos como una entrega voluntaria, una cuestión solidaria de la empresa privada, la van a poder hacer, ¿no? Como sin fines de lucro, pero cuando ya no puedan, la van a plantear de manera brutal, ¿no? Que se lo entregan directamente a la empresa, independientemente de lo que piense el pueblo, lo que piense el maestro, lo que piense el padre de familia, el estudiante, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos plantea una organización panamericana, una organización de toda América, una organización sindical, y tal vez no solamente de maestros, ¿no? Sino tal vez de toda la clase trabajadora, que podemos, pues, a través de hacer sentir lo que pasa en México, en Perú, en Bolivia. O sea, que no pase desapercibido lo que pase en Bolivia, que no pase desapercibido en otro lugar, ¿no? Que el dolor de los hermanos de otros países se sienta y la lucha también sea igual para todos, ¿no? O sea, que no dejemos que la privatización ni ningún otro elemento que plantea, pues, ¿no? La OCDE, como nos acaba de decir el doctor Roberto Aguilar, que todo parece una cuestión maquiavélica, planeada ya, ¿no? Desde estos espacios, como nos dice también el doctor Jorge Balbín, ¿no? Esto ya viene con anticipación desde cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial, cómo se fueron repartiendo el mundo, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer para tener cada vez más poder en este reparto económico? Y justamente le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Balbín para que termine su exposición, porque él tenía algo más que decirnos. Doctor Jorge Balbín, tiene usted la palabra. Acerca de las propuestas, yo pienso que debemos de nosotros mentalizarnos en algunas ideas fuerza. Primero, ¿dónde hay educación? La educación existe donde hay un docente y un estudiante. El concepto de que educación es un derecho fundamental, no es una mercancía. La educación no es un gasto, es una inversión. El concepto de sociedad educadora, es decir, que en el proceso de formación educativa participan los docentes, los estudiantes, pero también los padres de familia, los medios de comunicación, la sociedad en general. Hoy en día ya no solamente es la defensa de la educación pública, hoy en día es la defensa de la vida, la defensa de la supervivencia humana, de nuestros hermanos menores, que están siendo prácticamente disminuidos dentro del mundo entero. En cuanto al proceso educativo, estamos en un proceso de crisis en el Perú. ¿Cuáles son las causas? Entre otras, primero, yo entiendo que no tenemos un sistema educativo nacional. No hay inversión en el sector de educación. Los docentes no están reconocidos, tienen un sueldo bajísimo. Por ejemplo, un dato, en la década de los 70, un profesor ganaba
en términos de relación, $2.000 en la década de los 70. Están los datos ahí. Un profesor recibía un sueldo al tipo de cambio del dólar de ese entonces, $2.000. En Alemania, en el año 2000, escuché una noticia de que hubo una huelga de ingenieros civiles en Alemania. ¿Cuál era el motivo de la huelga de los ingenieros civiles? ¿Saben cuál era? Que ellos querían ganar igual que los profesores en Alemania. Miren qué diferencia. Los ingenieros civiles haciendo huelga porque querían ganar igual que los profesores en Alemania. Otro problema tenemos nosotros, currículum inadecuado. Está dando mucha prevalencia a la gestión administrativa y financiera por encima de la gestión educativa, la gestión pedagógica. No tenemos infraestructura. La pandemia ha descubierto cómo los centros educativos públicos están en un estado calamitoso. Los alumnos y sus padres tienen que invertir, y los profesores tienen que invertir en comprar celulares, computadoras, para poder dictar sus clases. Nos llegan recibos. En mi caso me ha llegado a mi casa un recibo, pago normalmente 300 soles de luz eléctrica. Han puesto 980 soles de luz eléctrica. Imagínense ustedes cómo se está encareciendo la vida. En ese sentido, nuestro trabajo como coordinadora SD y familiar del Perú, damos énfasis en la educación especial de los niños, adolescentes y jóvenes que hay en el mundo entero. Por eso yo aprovecho esta tribuna a convocar a todas las personas con discapacidad y los familiares a formar una internacional de la discapacidad, que somos el sector más vulnerable de nuestra sociedad y el más olvidado en todos los procesos, también en el sistema educativo. No se olviden, la discapacidad va a llegar a todos. Por accidentes de trabajo, de tránsito, enfermedades no prevenidas o mal curadas, de nutrición crónica, pobreza, extrema pobreza y por la vejez. ¿Acaso no es cierto que cuando pasan los años vamos perdiendo la visión, la audición, la locomoción? Es decir, el tema de la discapacidad no solamente involucra a los que ya estamos en esa situación, no va a involucrar a toda la sociedad en el momento de la vejez. Es un tema multisectoral, es un tema, digamos, nacional e internacional. Nosotros en el Perú somos 3.400.000 personas con discapacidad, 10.3% de la población. Solamente la tercera parte de los niños con discapacidad terminan primaria. Solamente la tercera parte logran terminar primaria. Es decir, más de las 2/3 partes excluidos del proceso educativo. Eso me parece a mí gravísimo. Siguiente, por favor. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué proponemos una alternativa? Yo soy humanista. Con la filosofía hermética. Hermes Trismegistro, el 3 veces grande. Yo recomiendo que ustedes lean El Kybalión, de Hermes Trismegistro. Nos ilustra muchísimo la concepción humana que tenemos nosotros como humanistas. En ese sentido, nosotros proponemos la creación de un sistema educativo nacional, humanista, científico, tecnológico, inclusivo, en el marco de una nueva constitución que promueva el desarrollo humano, el crecimiento económico y desarrollo económico de nuestro país. Esa es la propuesta. Porque si tenemos la misma constitución actual en nuestro país, entre gobierno que entre, va a seguir aplicando las mismas políticas de privatización que ya están en marcha como proceso de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, nosotros somos conscientes de que el poder de la unidad, eso, el magisterio tiene que unirse. Al lado de los profesores deben estar los estudiantes, los padres de familia, la comunidad en general, sensible a este tema, porque sin educación no hay desarrollo humano, no hay desarrollo de nuestro país. Hoy un día, ustedes en los medios de comunicación, ¿qué escuchan? Los gobiernos dicen hay que promover el crecimiento económico, el Producto Bruto Interno tiene que crecer, se preocupa del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno implica la riqueza que se genera en un país. No hablan de desarrollo económico. Desarrollo económico es un concepto más amplio que implica que hay crecimiento, pero hay distribución, y por lo tanto hay
mejoramiento en la calidad de vida de los 33 millones de peruanos en el Perú y a nivel mundial en cada país. Hablemos también de desarrollo económico. En ese sentido, yo pienso que los tres componentes fundamentales de un proceso educativo basado en la relación básica, nuclear, entre docente y estudiante, tienen tres componentes: la formación del ser, la formación del saber, la formación del saber hacer. La formación del ser, es decir, la formación de la persona humana. La persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. La familia como célula básica de la sociedad. El estudiante, un pensamiento crítico, elevada autoestima, orgulloso de ser latino, en nuestro caso peruano, en el caso internacional de ser latinoamericano. Sentirse capaz de hacer lo imposible. Esa tarea tenemos que hacer los maestros. ¿Cómo lograr que los estudiantes no estén disminuidos, no estén entristecidos, no estén asustados, se sientan incapaces de lograr cosas? Hay que elevar su autoestima, hay que formar su personalidad, hay que hacerle sentir que el orgullo de ser latino, de ser peruano en nuestro caso, que sea capaz de hacer lo imposible, que se sienta capaz, porque nosotros no somos menos. Venimos del imperio del Tahuantinsuyo, un imperio que fue más grande en su época. Entonces, la formación del ser, de la persona, eso es lo que está faltando. En la educación privada se están creando robots humanos. No hay una formación personal. Las asignaturas de humanidades, de filosofía han sido separadas. Segundo componente, la formación del saber. Conocimiento, información, capacitación, utilización de las últimas tecnologías. ¿Para qué? Para que puedan nosotros, ese estudiante, tener los conocimientos necesarios. El tercer elemento es saber hacer. Saber hacer es decir, cómo los conocimientos que voy adquiriendo los aplico en la realidad a la solución de mis problemas personales, los problemas sociales, los problemas de nuestro país en su conjunto. Esos tres componentes tienen que ser los ejes centrales de un proceso educativo verdadero. Está bien, para finalizar, todo lo que decimos nosotros necesita presupuesto. Si no tenemos presupuesto adecuado, los planes, programas, proyectos, acciones que pensemos realizar, sencillamente quedan en sueños. Eso que nosotros para nuestro país estamos planteando. Para el año fiscal 2021 debemos garantizar como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno dedicado a la educación. Como mínimo el 6%. Y que cada año este presupuesto sea incrementado el 0.5% del canon minero en nuestro país. Creo que con esos recursos presupuestales podríamos tener una buena infraestructura, podríamos mejorar la calidad de los docentes en su sentido de su remuneración, su reconocimiento, podríamos tener mejores infraestructuras, podríamos tener investigación. Es otro elemento. Ustedes lean los libros que hay en nuestro país y de repente en Latinoamérica, no se habla de investigación, se habla de innovación. Innovación, dicen. Vamos a innovar. Cuando hablamos de innovación, es decir, que vamos a mejorar un producto que alguien ya creó, generalmente un país desarrollado. Y para utilizar esa tecnología, queremos innovarlo, tenemos que pagar. Tenemos que pagar. En cambio, cuando es investigación, creación propia nuestra. El Perú es un país que tiene recursos naturales suficientes y hoy deberíamos ser una potencia mundial. Hoy deberíamos ser una potencia mundial porque tenemos los recursos naturales suficientes y necesarios. Tenemos personas trabajadoras. Ustedes lo pueden ver como en épocas de pandemia, como estamos viviendo en la actualidad, nuestras madres, sobre todo las mujeres, y rindo un homenaje a la madre, fundamentalmente porque sale a pesar de la pandemia al comercio ambulatorio a vender algunas cosas para poder para comer a sus hijos. El gobierno, la policía, los municipios, en vez de apoyarlos, en vez de darles la cobertura necesaria, ¿qué hacen? Las persiguen, les quitan sus productos, las multan, las encierran. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Por eso yo convoco a todos ustedes, a los docentes, porque tienen un poder inmenso. Ustedes tienen la relación con los estudiantes, los niños, con los jóvenes. Hay que trabajar en conjunto en ese sentido.
Para eso los convoco y desde ya les agradezco esta oportunidad y estamos a la orden para cualquier actividad futura que se pueda presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue el doctor Jorge Balbín Cóndor. Él es parte de la Coordinadora Nacional de Frente de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Él también nos propone una organización panamericana, ¿no?, de personas con discapacidad. Y sería bueno porque todos en realidad estamos hermanados y la problemática no es solamente de un país, de una región, de un sector, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos estas dos propuestas que son interesantes, el de organizar una coordinación panamericana, ¿no?, de sindicatos, sectores que luchan, organizaciones populares que puedan ayudar y hacer sentir que esta lucha es general en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los profesores que nos están siguiendo a través del Facebook. Ellos son nuestro público al cual nos debemos y desde la costa, sierra y selva del Perú vienen haciendo sus participaciones. Un saludo a todos aquellos que también que a nivel internacional están participando. Muchísimas gracias. Gracias a ellos es que este programa se está desarrollando cada viernes. Vamos a darle la palabra pues al profesor Edgar Tello Montes. Él es secretario general del SUTE Lima Metropolitana, que está afiliado a FENATE Perú y a las bases regionales. El profesor Edgar Tello Montes, ¿qué le ha parecido el día de hoy esta conferencia a cargo pues de nuestros invitados con respecto a la privatización en toda Latinoamérica? Bueno, reiterar mis saludos a cada compañero que el día de hoy nos han compartido la experiencia de lucha y la experiencia también de poder hermanar y organizar no solamente la lucha de nuestros países, sino hermanar también la lucha continental. Y en ese sentido, hemos venido dando un inicio a esas coordinaciones, ya con la invitación que nos hizo en el gobierno del expresidente Evo Morales, el compañero exministro de Educación, Roberto Aguilar, en el año 2018, en el encuentro internacional que estuvimos presentes ahí, con las bases regionales de la FENATE Perú. SUTE Lima también estuvo presente, los compañeros de la CENTE también estuvieron presentes ahí en Bolivia, los compañeros de Chile, estuvieron 9 países presentes, y creo que fue el inicio. Y luego también hemos tenido también ya la oportunidad de coordinar también acciones ya de organizar a nivel continental con la compañera Mirna en Chile, y también ya proyectando, pues, porque este problema neoliberal que afecta a nuestros países no solamente nos afecta por separado, ¿no?, sino hay también una sede regional de la UNESCO en América Latina, que es la encargada de implementar estas políticas neoliberales en los respectivos países. Y eso obliga a que la organización no solamente debe ser ya a nivel país, sino a nivel ya continental. Y en esas conversaciones de cohesión hemos venido también participando, porque se tiene que ya, digamos, concluir ya en la organización continental contra el modelo económico neoliberal de privatización. Y esta privatización no solamente queda en privatización, sino trae como consecuencia los despidos masivos de maestros, que indudablemente van a generar un ejército de desocupados, así como ya lo han mencionado los compañeros en otros sectores, con la mal llamada reforma, ¿no? Vemos en la reforma en los mercados que están también persiguiendo a los vendedores ambulantes porque dicen que no son formales, que no tienen legalidad, pero indudablemente que ahí detrás hay el monopolio de las transnacionales que se encargan de ese rubro, igual en el transporte, ¿no? Ahora en la pandemia se ha desnudado también la situación del fracaso de los colegios privados, ¿no? Porque prácticamente ese fracaso se ha expresado en la migración masiva de estudiantes de colegio privado a colegios estatales acá en el Perú. Y estoy seguro que en los países que también estamos en todo el mundo ha sucedido lo mismo, ¿no? La salud también ha colapsado. Y obviamente, como decía he visto aquí en la red un informe de Televisión Argentina, que a pesar de que el Perú ha sido uno de los países que ha mantenido más rigidez, ha tenido cuarentena, emergencia sanitaria, es uno de los 4 países que más víctimas y más, fracaso en el manejo de la pandemia ha tenido. Y aún así sigue teniendo el mayor número
de víctimas en este proceso de pandemia, ¿no? Entonces, y eso que ha tenido el confinamiento, emergencia sanitaria, ha tenido también la cuarentena, ha habido mucho mayor rigidez y sin embargo hay mayor número de víctimas al respecto. Entonces, en ese sentido, creo que esta noche agradezco al compañero Roberto Aguilar por habernos compartido la experiencia de Bolivia, cómo ha sido antes, durante y después en este proceso, a la compañera Mirna Santiago de la CENTE de México, que también el proceso de lucha que han venido desarrollando, ¿no? El Perú, honestamente, veníamos observando al magisterio del Perú, como también el magisterio de México, en la huelga, en las luchas del 2013, un brutal desalojo, ¿no? Luego ahí en el proceso, ya luego que desencadenó en la huelga masiva que tuvieron el año 2016, fue un referente también para el magisterio del Perú, que vimos cómo México, el magisterio mexicano se movilizaba pues a lo que nos mencionaba, a la plaza principal, el Zócalo, ¿no? Y donde amenazaba el gobierno de Peña Nieto, si no me equivoco, ¿no? De desalojarlos. Y indudablemente la respuesta del pueblo y todos los estados de México decidieron hacer una marcha masiva hacia la capital y es ahí donde prácticamente ya el gobierno decide recibir y ver un alto para poder atender la demanda del magisterio mexicano. Y dentro de ello, la reforma educativa, que no era otra que la reforma laboral, y el proceso de privatización que es similar acá en el Perú. Indudablemente aquí en el Perú también se ha reaccionado ya en el año 2017 con las bases regionales de la FENATE Perú, base Lima Metropolitana, SUTE Lima, que también estamos ahí organizando, y creo que en ese sentido yo agradezco este conversatorio, esta presencia que nos han compartido, esta experiencia. De igual manera también acá al compañero coordinador nacional del Frente de Discapacitados y de Familiares del Perú, que también nos ha compartido de su aporte desde este lado también de los discapacitados también que ven un peligro en esta privatización de la educación. Y en ese sentido yo agradezco esta participación y no será la primera ni la última, porque este tema es amplio y yo estoy seguro que el magisterio del Perú ha observado, ha recogido esta experiencia y vamos a tener que programar nuevamente porque como el tema es amplio y el tiempo también nos queda corto para seguir ampliando en este tema con las experiencias de Bolivia, de México, ¿no? Y también vamos a tener también la necesidad de también compartir experiencia con otros compañeros de otros países en ese sentido, pero indudablemente no va a ser la primera ni la última y una vez más reitero el agradecimiento acá a los compañeros. Informarles de que aquí en el Perú, a pesar de la pandemia, hemos tenido la necesidad de salir a las calles este 16 de septiembre, en una jornada nacional de lucha que ha sido de manera exitosa en todo el país y han habido más de 56 detenidos en varias regiones. Lejos del gobierno atender la demanda, ha respondido con represión y deteniendo a 56 compañeros dirigentes a nivel nacional. Pero es parte de la lucha y no por ello hemos bajado la guardia. Entonces ahora nuestra Asamblea Nacional que hemos realizado el día 19 de septiembre ha acordado llevar a consulta una vez más una jornada nacional de lucha para el 18 de noviembre contra esta política de privatización y exigimos pues la atención inmediata del gobierno del señor Vizcarra para poder, digamos, solucionar la problemática, si no, la lucha continúa en ese sentido, ¿no? Una vez más, reiterar mi agradecimiento a compañero Roberto Aguilar, compañera Mirna Santiago, el compañero también Jorge Balbín, por esta presencia y una vez más un abrazo a la distancia y saludos de aquí desde Lima, Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compañero Lorenzo, me olvidaba, Sí, compañero Lorenzo, sí, también solidarizarme con los compañeros pues desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 compañeros que justamente, coincidentemente, mírenme, el día de mañana se cumple ya 6 años de la desaparición y creo que de alguna manera debe haber una explicación por parte del gobierno. Desde aquí de Lima, del Perú, nuestra solidaridad y exigimos también la atención inmediata, ¿no? De igual manera, nuestra solidaridad también con el pueblo boliviano
que viene luchando día a día por restablecer pues un gobierno democrático y que atienda realmente la necesidad del pueblo. Yo estoy seguro de que el pueblo boliviano, a pesar de la represión que hay actualmente con el golpe militar, va a saber decidir en estas elecciones que van a venir y reconocer nuevamente quién es el que estaba dirigiendo una política de gobierno para el pueblo y donde la educación, la salud y los sectores importantes eran participativos los compañeros bolivianos. Y en ese sentido yo estoy seguro que nuevamente el pueblo reconocerá la labor y el trabajo del expresidente Evo Morales y volverá nuevamente la democracia atendiendo pues los sectores más importantes del pueblo boliviano. En ese sentido, nuestra solidaridad también con el pueblo boliviano y un abrazo, y nuestra solidaridad también con el magisterio mexicano y con todo el pueblo mexicano, y exigimos la atención inmediata de la solución y la explicación de los desaparecidos, de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Acá en Perú también tenemos un caso similar también, que es los desaparecidos de La Cantuta y el asesinato de Barrios Altos, que también está pendiente de resolverse al respecto. Y en ese sentido, una vez más, agradecerles, compañeros maestros, y un abrazo a la instancia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello Montes, secretario general del SUTE Lima Metropolitana. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, en forma especial, ¿no? A cada uno de los profesores que nos vienen siguiendo. La profesora Aide Suárez Bobadilla nos dice un agradecimiento especial al FAR. El FAR es el Frente Amplio de Renovación Magisterial de San Juan de Miraflores, que es en realidad el pequeño frente que está llevando a cabo esta transmisión, ¿no? Es un pequeño frente de San Juan de Miraflores, de un pequeño pueblo acá en San Juan de Miraflores, en Lima, que encargado de llevar a cabo esta transmisión y que luego poco a poco ha ido trascendiendo hacia Lima Metropolitana, hacia todo el Perú y ahora hacia Latinoamérica. Muchísimas gracias al presidente del FAR, el profesor, no recuerdo ahora su nombre, estaba justo en palabras. Profesor Edgar Tello, ¿me recuerda el nombre del profesor? Leoncio Guevara, el profesor Leoncio Guevara, presidente del Frente Amplio de Renovación Magisterial, ¿no? Que es el que encargado de llevar a cabo toda esta organización de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y con nosotros será hasta el próximo viernes en una próxima transmisión internacional. Muchas gracias, hasta luego.